Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque a pesar de las circunstancias que estamos pasando a nivel mundial, como hijos de Dios sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y este pequeño sermón es para reflexionar un poco acerca de la iglesia de Dios, templo del Espíritu Santo. Y lo primero que vamos a ver es quién es la iglesia según la palabra de Dios. Hay un pasaje en Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La revelación de la iglesia aquí es de mucha importancia porque es un momento donde Jesucristo le revela a sus discípulos quién es Él y al mismo tiempo les dice que su iglesia es una iglesia viva. De modo que es necesario descubrir cuál es la iglesia que Cristo revela aquí en este pasaje. Estamos tan acostumbrados a escuchar frases como ¿y tú a qué iglesia vas? O yo pertenezco a tal o cual iglesia, o yo los domingos me congrego en tal iglesia. Sin embargo, según la palabra de Dios, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús somos la iglesia. Somos parte de esta maravillosa e importante iglesia a la cual Cristo Jesús ama en gran manera. Somos la iglesia de Dios porque fuimos y hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Por tanto, mirad por vosotros, dice Hechos capítulo 20, versículo 28, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Somos la iglesia de Dios porque Jesús pagó el precio con su preciosa sangre y ahora por esa sangre derramada en la cruz, tú y yo somos la iglesia de Dios. Pero también debemos de entender que somos templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Somos la iglesia de Dios y también somos templo de su Espíritu Santo. La iglesia no es un espacio construido, hecha por manos de hombres. La iglesia es una persona, es esa vida transformada y edificada por nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesús. Así que hermanos, si las puertas de las construcciones donde nos reunimos permanecen cerradas, debemos de entender que lo que está cerrado es la construcción, la edificación, ese inmueble. Pero la iglesia de Dios sigue caminando, perseverando conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Es un tiempo que como hijos de Dios nos hemos sujetado a las indicaciones de nuestros gobernantes y es así también como nosotros reflejamos que somos hijos de Dios. Tito capítulo 3 versículo 1 dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Y quiero recalcar el final de este versículo, que estén preparados para toda buena obra. Son tiempos en los que Dios nos confronta con nosotros mismos, pero también nos da la bendición de poder reflexionar qué demanda Él de nosotros como hijos de Dios. Si hemos de estar en casa y tenemos esa bendición, es con un propósito, de tomar nuestras responsabilidades como sacerdotes, como siervos, como luz del mundo, como hijos de Dios, reflejando a nuestro Señor Jesucristo en nuestras familias, con nuestros familiares, perseverando en comunión con Él. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. Así que hermanos, no se preocupen si no nos podemos congregar en espacios para adorar a nuestro Señor.
Debemos de poder entender que el propósito principal de nuestras vidas es conocer a Dios, amar a Dios y hacer su voluntad. La iglesia no solamente debe de identificarse con una denominación, la verdadera iglesia se identifica con Cristo, porque la iglesia está fundada en Cristo Jesús, y es en la iglesia que la obra que Jesucristo inició durante su vida aquí en la tierra y aún desde antes de la fundación del mundo, siga perseverando a través de su iglesia. En la iglesia primitiva nunca hubo espectadores. El 100% de las personas participaban en proclamar el Evangelio de Jesús. Y aunque al igual que entonces no todos tenemos los mismos dones, debemos de entender que todos estamos llamados a servir a Dios. Y es en estas circunstancias donde podemos reflexionar y es en nuestras casas donde podemos ver la gloria de Dios. Ser pasivos como iglesia nunca estuvo en los planes de Dios y nunca fue una opción para Dios. Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice que la iglesia primitiva eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, en la unión fraterna y en partir el pan y en las oraciones. En la iglesia del primer siglo, los cristianos se amaban y cuidaban unos a otros. Si bien ya hemos dicho que la iglesia no es un edificio hecha por manos de hombres, también debemos decir que la iglesia no es un club social. La iglesia es una familia y Dios mismo la instituyó. Así que hermanos, si tienes la bendición de que por este virus que se ha propagado a nivel mundial, estás en tu casa o el próximo domingo vas a estar en tu casa porque no va a haber un lugar donde nos podamos reunir para adorar a nuestro Dios, sé edificado por Dios a través de tu familia, a través de una relación con Dios y poder ver el poder del Espíritu Santo como en la iglesia primitiva. Tenemos que convertirnos en la familia que Dios demanda de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Los primeros cristianos, de acuerdo al libro de Hechos, lo que nos revela es que la iglesia era una vida de relación con Dios. Cada creyente era guiado por el Espíritu Santo y eso Jesús nos lo dice en los evangelios y Pablo nos lo dice en sus cartas. La iglesia primitiva estaba consciente de cuál era su responsabilidad fundamental: buscar a Dios en oración para recibir la guía y la predicación del evangelio. Nosotros como iglesia de Dios debemos de estar preparados para cumplir con nuestro ministerio, un ministerio de servicio, de ayuda, de socorrer. Los primeros discípulos entendían perfectamente su llamado y como consecuencia el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es una bendición poder estar con la familia no solamente espiritual, sino también con la familia de sangre que Dios nos dio en esta tierra para poder edificarla como sacerdotes de Dios. Debemos de entender que Cristo es el Rey de la iglesia, que la iglesia es su reino y que la iglesia obedece a su voluntad revelada a través de su palabra con la ayuda de su Espíritu Santo. Cristo también es el esposo de la iglesia y la iglesia es su novia. Entonces, el cuerpo de Cristo consiste en santos y hermanos fieles bajo la influencia de su bendita palabra, caminando a través de su Espíritu Santo. Reflexionemos en este tiempo y apresurémonos, hermanos, a estar en las cosas que Dios demanda de nosotros y pone en nuestras vidas a través de estas circunstancias. Y démosle gracias a Dios porque nos deja ver nuestra condición y nos da la oportunidad de estar a cuentas con Él y atender a su llamado. Dios les bendiga, hermanos,
y que el poder de Dios siga santificando nuestras vidas para toda buena obra. Sigamos caminando y perseverando en las cosas de Dios. Le saluda a su hermano Israel Benítez. Bendiciones para todos.